Hola mis queridas amigas, amigos del Guayú, del crochet en general, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues aquí ya comenzamos con el video 9. Estamos progresando bastante en este proyecto. Bueno, te sugiero que si quieres ver desde el principio, pues que vayas al video 1. Te dejaré el enlace en esta parte de aquí arriba y puedes ir directamente al video 1. Y así puedes ver el paso a paso, todo el proceso y ver todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que bueno, nos vamos ya al video 9 con nuestra siguiente vuelta. En la anterior nos quedamos en la 37, con lo cual ahora comenzamos la 38. Vamos a tejer. En esta vuelta 38 vamos a tejer en verde claro todos estos puntos que tenemos aquí. Vamos a seguir por encima del color grosella estos dos puntos y uno más del color violeta, con lo cual serán 19 puntos. Entonces vamos a hacer 19 puntos. Yo aquí tengo 18, el que hace 19. Cambiamos a violeta y hacemos 5 puntos. La vuelta anterior teníamos 7, pero ahora hacemos uno menos a cada lado. Entonces nos quedan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí cambiamos al verde claro y vamos a hacer 33 puntos. Es decir, vamos a ir tejiendo en verde claro hasta adentrarnos en un punto violeta del siguiente tulipán. ¿Qué he dicho? 33, no, perdón. Son 37 puntos. Ay, lo siento, me disculpan, es que a veces me confundo. Son 37 puntos. De todas formas, vamos tejiendo seguidito hasta llegar aquí. El primer punto violeta. Cambiamos a violeta. Y hacemos los 5 puntos en violeta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mirar por detrás que no nos dejemos hebras por fuera. Cambiamos al verde claro y ahí vamos tejiendo hasta llegar al otro lado, como cada vuelta hacemos, que serán 47 puntos, y comenzamos de nuevo los dos motivos que tenemos a este lado con los 5 puntos en violeta y seguimos igual repitiendo. Cuando lleguemos aquí, pues tejeremos estos puntos en verde claro hasta llegar a la señal. Y estamos ya en la vuelta 39. En la anterior hemos hecho 19 puntos aquí. Ahora vamos a hacer 20. Lo que estamos haciendo es desplazar el color verde hacia la zona de los violeta. Entonces vamos a ocupar el primer punto de violeta en verde claro y el último también en verde claro. Con lo cual ahora ya nos quedarían 3 puntos en violeta.
Ya aquí tengo 19 puntos hechos. El que hace 20, cambio a violeta para tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Retomo el verde claro y voy tejiendo hasta llegar al otro tulipán. He tejido 38 puntos y retomo el violeta para hacer 3 puntos igual que en el tulipán anterior. Hago 1, 2 y 3. Retomo el verde claro y ya vamos tejiendo hasta el siguiente motivo que tenemos al otro lado. Si antes hemos hecho 47 puntos, pues ahora tenemos 49 porque es aquí tomamos uno de los de violeta en verde claro y aquí haremos igual, que este violeta lo reemplazamos por un verde claro, con lo cual ya tenemos 2 puntos más en este color verde claro. Voy a hacerlo, voy a llegar hasta el inicio de la vuelta y comenzamos con la siguiente. Y de esta forma hemos llegado ya a la vuelta 40. Aquí tengo el inicio de vuelta. Retiro marcador. Inicio la vuelta. Vuelvo a poner el marcador. Esto no lo estoy haciendo en cada vuelta porque quiero ahorrar un poquito de tiempo en la grabación. Y esto siempre toma unos segundos. Bien, vamos ahora a tejer en verde claro hasta adentrarnos un punto sobre el violeta, con lo cual nos dejará un solo punto de violeta. Si en la vuelta anterior hemos hecho 20 puntos, pues ahora tendremos 21. Vamos tejiendo aquí en verde claro hasta adentrarnos un punto en el violeta. Tengo 20, el que hace 21. Ya reemplazo ese violeta por uno verde y cierro en violeta para hacer un solo punto. Aquí ya vamos teniendo muy poquitos cambios de color porque ya estamos acabando. Retomo el verde claro y sigo tejiendo hasta el siguiente motivo. En principio deben ser 40 puntos, porque 40, 41 puntos, perdón. Ay, Dios mío, mi conteo. Me equivoco. Sí, porque la vuelta anterior hemos hecho 39 aquí. Ahora tenemos uno más en verde a este lado, uno más en verde a este. Por lo tanto tenemos 41 puntos, ¿vale? Ya hice los 41, cambio al violeta, hago un punto en violeta y retomo el verde claro. Y ahora sigo tejiendo en verde claro hasta el siguiente motivo que volveríamos a hacer de nuevo. De igual forma, adentrarnos, vamos a ver, es este lado de aquí, pues vamos tejiendo en verde claro todo esto hasta adentrarnos un punto del violeta. Repetimos un solo punto en violeta y luego seguiríamos en verde claro al siguiente motivo, un solo punto violeta y seguiríamos en verde claro
hasta el final de la vuelta. Ya completé la vuelta 40 y ahora vamos a hacer la vuelta 41, que la vamos a hacer lo mismo, igualito a como hemos hecho esta vuelta 40. Es decir, vamos a repetir todos los puntos de la misma forma que lo hemos hecho. Y así tendremos ya nuestros tulipanes completos. Como pueden ver aquí, en este de aquí, tulipán que tenemos ya completado, tenemos 2 vueltas con un solo punto en violeta. Ahora mismo solo tenemos un punto, por lo tanto vamos a repetir para tener los 2 puntos que corresponden. Yo voy a hacerla y nos vemos. Ya completé la vuelta 41 y con esto hemos completado ya los tulipanes. En esta siguiente vuelta, la vuelta 42, vamos a trabajar los ojales. Como es bolso, pues le haremos 2 asas. Una asa que vendrá aquí al frente, así hasta el otro lado, y otro asa que irá en la otra cara, que vendrá de aquí hasta aquí. Pero de momento vamos a hacer los ojales, las asas después. Entonces, para eso vamos a empezar a tejer comenzando la vuelta. Yo me he hecho aquí unas marquitas para saber dónde vamos a ubicar estos ojales. Y entonces ahora iniciamos vuelta, ¿vale? Aquí hago el primer punto, lo voy a marcar. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora hago 3 puntos sobre los hilos internos. 2, 2 y 3. Como tengo 3 puntos hechos aquí, lo que hago es saltarme 3 puntos de abajo. 1, 2, 3, en el que hace 4, retomo tejido y sigo tejiendo. Ay, que no se vea el hilito interno. Y sigo tejiendo hasta hacer mi segundo ojal. Aquí ya vemos que tenemos este ojal hecho, ¿sí? He tejido 63 puntos. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Hago 3 puntos sobre los hilos internos o alma. 3 puntos. Como tengo 3 puntos, aquí salto 3 puntos. 1, 2, 3, el que hace 4. Retomo tejido. Y ahora de nuevo sigo tejiendo hasta llegar al siguiente ojal. Y aquí he tejido 28 puntos. Y vamos a hacer el tercer ojal.
o el primero del otro lado, como queramos verlo. Repetimos de nuevo, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cuento abajo, 1, 2, 3, en el que hace 4, retomo tejido y seguimos tejiendo como si no hubiera pasado nada. Aquí. Y vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos a la marquita que yo tengo aquí. Son 57 puntos. Y volvemos a tejer los 3 puntos sobre los hilos. 1, 2, 3. Contamos aquí abajo. 1, 2, 3. Al cuarto retomamos. Y ya con este tenemos los 4 ojales que necesitamos. Así pues vamos ya tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al inicio de la siguiente vuelta. Y ya tenemos los 4 ojales hechos. Tenemos este de aquí con el otro de frente al otro lado. Y aquí tenemos este ojal aquí con el otro que tenemos. Ay, que se me enreda. Que lo tenemos aquí. Perdón que se me había perdido. Aquí. Ya tenemos los 4 ojales hechos. Bien, ahora lo que vamos a hacer son 2 vueltas de un punto en cada punto a todo alrededor. Vamos tejiendo. Cuando lleguemos a la zona del ojal, pues lo tejeríamos exactamente igual, porque como tenemos ahí los puntos hechos, voy a hacerlo para que vean. Aquí voy a marcar. Vamos tejiendo un punto en cada punto. Cuando llegamos al ojal, pues seguimos tejiendo igual, como si este ojal no existiera, porque tenemos los puntos hechos. Entonces pues tejemos sobre esos puntos del ojal de igual forma. Así. Y no hay diferencia ninguna. Cuando está cerrado no se aprecia que el ojal está aquí. Bien, pues vamos a completar una vuelta y una segunda vuelta de un punto en cada punto. Bueno, pues esto ya está acabado, lo que es el bolso. Ya hemos finalizado nuestros tulipanes. Qué bonito, ¿no? Ha quedado muy bonito, me gusta. Y ahora ya lo que vamos a hacer es el borde aquí para finalizar. El borde lo vamos a hacer con punto cangrejo. Punto cangrejo, como su nombre indica, es para atrás. Bien, yo hago aquí este primer punto, que lo empiezo con este mismo color. Aquí. Y lo cierro en verde oscuro. Yo voy a hacer el borde en verde oscuro, pero si prefieren hacerlo en cualquiera de los otros colores, pues ya eso al gusto, Bien, ya tengo el punto cerrado en este color. Los hilos internos los vamos a dejar aquí.
y vamos a ir tejiendo hacia atrás, cogiendo el punto entero. Ya no vamos a coger la mitad de atrás, sino entero. Y tejemos. Nos vamos al anterior y tejemos. Nos vamos de nuevo al anterior y así vamos tejiendo para atrás. Por eso se llama punto cangrejo. Aunque yo no sé, yo he observado los cangrejos y más que para atrás, yo diría que caminan de lado, ¿no? No sé, habrá que observarlos un poco más. Pero siempre se dice, ¿no? Vas para atrás como el cangrejo. Pues no sé. Y este punto pues se llama así porque vamos para atrás. Pero queda muy bonito. A medida que vamos haciendo, vemos el efecto y queda muy bonito. A mí me gustan los acabados con el punto cangrejo porque le da un toque muy, muy bonito. Bueno, hacemos todo alrededor así hasta que lleguemos de nuevo al principio y ahí vemos cómo cerramos para que no se note mucho. Pues ya le di toda la vuelta y ahora ya para rematar lo que hago es dejo este punto ahí y me vengo a este primer punto. Pincho aquí, engancho este y me lo traigo a través. Y de esta forma queda el punto cerrado. Ajustamos aquí un poquito para poder esconder este punto. Y este ya hacemos una cadeneta y cortamos. Luego ya después con aguja lanera escondemos esta hebrita. Y estos hilos internos que hemos dejado, lo he hecho a propósito porque si ven lo que ocurre cuando estamos tejiendo, pues va cogiendo esto un volumen que no es el mismo que el resto. Nos hace aquí como una especie de volantito. Entonces, con estos hilos lo que hacemos es tirar de ellos. A ver, aquí, a ver que lo veamos. Ajustamos aquí para que se nos quede el borde sin este volante tan rarito. Ahora sí. Ya no queda cedido el tejido. Aquí lo podemos ajustar un poquito más si vemos que hace falta. Así. Ahora ya sí que podemos cortar los hilos internos. ¿Y cómo hacemos para perderlos? Pues de la misma forma estiramos un poquito, así, cortamos y ya esos han quedado perdidos. Este no tanto, porque como hemos tejido aquí, pues este no nos permite tirar tanto. Entonces podemos dejar un poquito y también con aguja lanera junto con este, pues ya lo perdemos en el tejido. Así es como luce nuestro bolso. Bonito, ¿verdad? Me gusta mucho. En mi caso, el bolso mide de ancho
29 centímetros. Y de alto, sin contar la base, porque esto queda aquí. Entonces voy a medir desde el borde, se me ha caído el metro, desde el borde hasta el inicio de la subida. Y esto mide 20 y medio, 21 centímetros aproximadamente. Esto es en mi caso, por el grosor de hilo que utilicé. Si usamos un hilo más grueso, nos va a salir más grande. De igual forma, si usamos uno más delgado, un hilo más fino, pues nos va a salir más pequeñito. Pero así es como queda. Bueno, ahora lo siguiente ya, las asas. Pero eso ya será en el siguiente video, en el 10. En nuestro video 10 elaboraremos unas asas trenzadas muy bonitas. Que algo nuevo que vamos a aprender también. Y ya veremos los acabados del bolso. No te lo pierdas, es el final. Ya el video 10 será nuestro último video para completar este tutorial. Así pues, no te lo pierdas y cuídate mucho. Nos vemos en el 10. Hasta luego.